Y la verdad es que llego a la conclusión, así teniendo todo el material y digo, a ver, sí, todas te presentan cosas buenas. Ahorita mucha gente dice, no, es que todas las religiones son lo mismo. Hablan del amor, el prójimo, darnos, ser buenos, etc. Pero cuando las estudias a profundidad te das cuenta que no. Y la que acercas con ellas, las empiezas a conocer, te empiezas a hacer amigas, nos empezamos a hacer amigas, y entonces ya llevamos años, ¿no? Siendo amigas. Y en eso, no sé, Rebe, tú me abres tu corazón y me dices, te voy a platicar esto que está en mi corazón. Ahí yo tengo que dar un salto de fe. Pierdo la fe. Estas heridas, bueno, Frankl habla de que el cuerpo y la mente enferman, pero el espíritu no, ¿sabes? Como el espíritu se mantiene intacto. También yo tenía ciertos, a ver, ahorita todo el mundo le dice narcisista a todo el mundo, pero no es así, el narcisismo es una patología seria porque es una psicosis, o sea, un narcisista es un psicópata, no puede ser. Ese Dios que es amor, ¿verdad? Escribe derecho en renglones torcidos, lo he hecho en mi historia, en la tuya, en la de Patti, y lo puedo hacer en cada una de sus vidas. Hola, pues estamos aquí ahora reunidas las tres. Gracias a Dios que pudimos estar en el mismo lugar. Rebe vino a vernos desde Monterrey. Sí, feliz. Ay, Rebe, qué gusto verte. A mí se me hace de verdad una gozada poder estar aquí con los tapatíos. Que tanto tiempo, bueno, eres tapatía, la verdad. La verdad, la mitad de mi corazón sí, ya se hizo tapatía después de 12 años que estuve acá viviendo. Así es. Entonces, siempre que regreso trae recuerdos muy lindos. Así que feliz de estar aquí colaborando un poquito. Qué padre, sí, qué padre. Me dio mucho gusto verte después de muchos años. Paola la vi en un curso hace mucho tiempo, pero como ella tiene este don de la enseñanza, cada vez que yo venía en las noches a juntarme por alguna cena, ella tenía su clase, entonces no nos podíamos ver. Pero bueno, luego la vida y la providencia de Dios nos cruza y esta vez sí se pudo, así que es maravilloso volver a vernos a los ojos. Sí, qué maravilla, gracias a Dios. O sea, de las dos agendas más ocupadas, gracias a Dios pudieron estar aquí. Claro que no. Y bueno, les presento a Paola, que es nuestra invitada de hoy. Hola, qué gusto. Que también, sí, nos hizo un campito en su espacio, ocupadísimo. Paola es mamá de 4 hijos, es licenciada en psicología y tiene una especialidad en teología bíblica. Es maestra de Sagradas Escrituras, es un verdadero crack, no porque esté aquí, pero de verdad vale la pena escucharla de principio a fin. Es un honor tenerte aquí y pues bueno, empecemos el tema de hoy. Pues muchas gracias por invitarme, abrirme este espacio para compartir ahora sí que lo que Dios ha sembrado en mi corazón, que no es otra cosa más que su palabra. Pues Dios fue actuando en mi vida y como actúa Dios en la vida de todos de una manera muy misteriosa, solo Él sabe sus caminos. Y pues ahorita sí soy una loca de amor por Él. Y bueno, en algún momento del camino Él me pidió, yo primero estaba en el mundo de la psicología y vivía en ese mundo y estuve muchísimo tiempo metida en ese mundo. A la par estudiaba porque soy una loca de demostrarme todo, me hago preguntas incansables y todo me lo quiero demostrar, así, a ver, esto por qué, llegar hasta el último por qué. Y ahí coincidimos estudiando logoterapia, entonces yo la trataba de convencer y ella decía, es que no estoy segura si lo que quiero es logoterapia. Y yo, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Exactamente. En todo este proceso de discernimiento que ha sido largo. Ay, sí, no, sí. Dios mío. Pero entonces no siempre fue así. Patti me dice que tienes una historia muy interesante. Vamos a ir un poquito al pasado para entender, porque eso da también esperanza a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Sí. Pues nada, miren, yo crecí como católica en un colegio católico, toda mi vida familia católica, rodeada de catolicismo, y salí muy chica de la prepa, salí a los 17 años, y cuando entro a la universidad, yo entré a estudiar arquitectura, y ahí empieza una época en mi vida en donde yo empecé con muchísimas dudas de fe, porque bueno, cuando te enfrentas al mundo universitario, en donde a lo mejor tienes maestros de otros tipos. Es una jungla. Exactamente, sí. Entonces
no sé, llegaba a la clase de sociología, porque bueno, ya ven que las universidades también te meten materias optativas de otras cosas, y de repente el maestro, pues, él decía su postura, que Dios no existía, que, bueno, sus argumentos, y entonces yo al principio me trataba de pelear con los maestros, porque yo venía muy convencida, yo siempre fui una enamorada de Dios desde chiquita hasta los 17 años, y yo trataba de convencer al maestro y el maestro me cagaba en 3 patadas y entonces yo me quedaba así y así con el tiempo dije, pues a lo mejor y yo estoy mal, a lo mejor lo que yo creo no es así. Y poco a poco fui perdiendo la fe, sobre todo porque me empecé a hacer muchas preguntas y empecé a dejar los sacramentos. Y entonces la fe pues se me fue enfriando hasta que ya la perdí totalmente. A ver, yo tengo una pregunta aquí, Paola, porque yo creo, y desde mi postura de cuestionar todo como logoterapeuta, y lo que nos dicen en la logoterapia mucho es, si tú no cuestionas un valor y lo haces tuyo, no solo no te lleva al sentido, sino que te lleva al sinsentido, Totalmente. al vacío. Entonces, este proceso que tenemos todos, y quien no lo tiene vive bajo los valores de alguien más, no solo es bueno, es sano, Claro. es necesario. Sí, ¿Qué crees tú que te faltó para haber hecho este proceso de cuestionamiento y que no hubiera resultado en una pérdida de fe? Lo que pasa es que, a ver, yo traía arrastrando muchísimas heridas y pienso que actuaba mucho por los demás. Entonces yo vivía agradando a los demás. Jamás me tomaba en cuenta a mí, jamás yo me cuestionaba para mí, sino que siempre todo giraba en torno a lo que los demás decían, a quedar bien con los demás. Entonces, si a mí toda la vida me habían dicho que las cosas eran así, pues yo seguía y incluso iba a centros donde lo que se tenía que hacer se hacía y yo lo hacía así. Entonces, yo creo que fue a la par, Dios va actuando pues en su sabiduría en toda la persona, ¿no? Desde la biología, la psique y la parte espiritual. Entonces yo tenía que sanar muchas cosas en mi psique, también para permitir que el otro, como tú dices, lo pudiera hacer mío, para dejar de actuar para los demás, sino para mí. Entonces justo ahí pues hay una ruptura y aparte como ahí, digamos, ya tenía permiso de mis superiores, porque mis maestros eran los que decían que no, y entonces si yo decía, bueno, a lo mejor y no pasaba mucho, antes sí pasaba, ahora no pasaba, entonces, pues bueno, me terminé alejando, y a la par empecé a vivir situaciones en mi vida súper complicadas, un embarazo antes de tiempo, bueno, me casé, muchas cosas a la par, y entonces fueron como esos 7 años, se podría decir que viví muy alejada de Dios y muchas cosas muy fuertes. Y hasta que llegó un punto en que me empiezan crisis de ansiedad súper fuertes, ataques de pánico, duré 5 años con ataques de pánico todos los días, terminé sin salir de mi casa y me daban como unos mareos muy raros, que luego ya entendí de dónde venían los mareos. Y bueno, hasta que dije, necesito a Dios en mi vida. O sea, ahora sí que por conveniencia, como el hijo pródigo, no tengo que comer, voy a regresar a casa. Claro. Pues ahora sí que yo decía, tengo que encontrar a Dios porque si no me voy a morir. O sea, yo me acuerdo que allá me sentía bien, así como, sí, ¿no? sí, exactamente. Cuando estaba con él, como que todo era más fácil. Ahorita todo ha sido un caos, o sea. Y vuelvo y empiezo a estudiar como una loca. O sea, lo primero que dije, ok, a ver, sí quiero a Dios en mi vida, pero a ver, ¿existes o no existes? Entonces me puse a estudiar primero todos los argumentos para demostrarme con mi cabeza que sí existía Dios. Miles, todo estudié como una loca, ya que dije, bueno, lo que más elementos de verdad me da es que sí existe Dios, porque, a ver, claro que siempre cuando te cuestionas cosas así, en algún momento tienes que dar un salto de fe, porque tienes todos los argumentos, pero, a ver, a Dios no lo podemos ver, entonces hay un momento en que tienes que decir, bueno, sí, esto es lo que más elementos de verdad me da, pues sí, elijo creer, tienes que elegir creer. ¿Qué estudiaste? O sea, ¿contra qué fue esa comparación? ¿Qué estudiabas? O sea, el catolicismo contra o versus... No, contra lo que decía el mundo. O sea, no era que yo me hubiera puesto en una postura, sino que a mí, por ejemplo, todos mis maestros me decían, no, es que, a ver, Dios, la palabra Dios o el concepto Dios ha surgido porque el ser humano no se puede explicar las cosas y por eso se inventó un Dios. Algo que rellene como lo no explicable. Exactamente, ¿no? Como todos esos argumentos que utilizan los ateos. Y yo sí me puse a estudiar. En ese tiempo coincidí, gracias a Dios, con un sacerdote que
que como que me agarró un poquito y me fue acompañando sin juicio, así como, a ver, vamos respetándote y vamos viendo, fue caminando como de mi mano. Y él me empezó a dar argumentos poco a poco, entonces, y él me decía, estudia esto, lee esto, haz esto. Entonces, él la verdad es que fue clave. Y empecé de su mano a estudiar, a adentrarme y a decir, a ver, ¿por qué es más milagro no creer en Dios que sí creer en Dios, ¿no? Porque luego la gente dice, a ver, eso es mágico, eso es como si creyeras en Santa Claus. O sea, si tú dices, yo creo en Dios, es como si creyeras en Santa Claus. Sí, así nos hacen ver la gente, ¿no? Sí, como las tontas que creen en Santa Claus. Y que la ciencia y la fe no tienen nada que ver. Juan Pablo II dice, la fe siempre ilumina la razón. Totalmente. Son hermanas, no están ahí peleadas. Exactamente, entonces yo ya, hasta que luego llegó a la conclusión, a ver, es más milagro creer que las cosas surgieron azarosamente, aunque bueno, luego estudias un poquito y dices, a ver, no es azarosamente, es la teoría de la selección natural. Pero luego si estudias la teoría de la selección natural te das cuenta que todas las mutaciones genéticas son azarosas. Entonces, claro que sí está el azar implícito y es muchísimo más milagroso creer que azarosamente se produjo el orden que existe que el creer que hay un ser superior que es el ser en esencia, es el ser, y participa de su ser, ¿no? Entonces, que es el que ordena todas las cosas. Es el que ordena, un ordenador. Entonces, bueno, luego llegó a la conclusión de que sí existe. Y luego el siguiente escalón fue decir, ok, ¿cómo me quiero relacionar con ese Dios? Entonces me metí a estudiar todas las religiones. Porque yo decía... Se pone más interesante. Sí, porque yo decía, ok, ¿por qué la católica? Exacto. Entonces me puse a estudiar hinduismo, budismo, taoísmo, bueno, todos A ver, mientras tanto, porque queremos hacer esto como muy... que la gente se pueda relacionar mucho. Mientras tanto, ya tenías cuántos hijos, cómo seguía tu ansiedad, o sea, era realmente como, ¿sabes qué pasaba con tu vida? No es como que yo empiezo a ver esto y... ¡Ay! Se quedó en pausa todo aquello. Claro, no. Milagrosamente. Sí, no, o sea, a la par de que sucedía todo esto, a ver, yo a los 19 años quedé embarazada de mi novio y luego estuve a punto de morirme en el embarazo, pues con una bacteria y estuve a punto de morirme, o sea, a los 5 días me regresaron al hospital moribunda, bueno, muy grave, y estuve así a punto de morirme y luego salgo del hospital paralizada de todo el lado izquierdo, con terapias y demás, y me casé al mes y medio de esto. Y luego pues empezamos un matrimonio pues muy complicado porque yo tenía 19 años, mi esposo que todavía sigue siendo mi esposo tenía 21, pero era un chiquillo que todavía ni siquiera acababa la carrera y luego me embarazo de mi segundo hijo y luego de mi tercer hijo y cuando me embarazo de mi tercer hijo a mi esposo le diagnostican cáncer en el párpado inferior del ojo. Ahí yo ya empezaba con ataques de pánico súper fuertes. Y luego nace este tercer hijo y cuando él tenía 1 año, 8 meses, se cayó de 4 metros de cabeza, se tuvo 8 fracturas de cráneo, obviamente más ataques de pánico. Y luego me embaracé, a los 5 meses de que nace este tercero, me vuelvo a embarazar, ataques de pánico seguían, o sea, los pobres 2 últimos se gestaron en ataques de pánico. Y seguí con ataques de pánico, o sea, todo a la par de esto. De que estudiabas y te informabas. Sí, yo estaba muy mal. Sí, psíquicamente súper mal. ¿Pero no ibas al psicólogo? No iba al psicólogo, no iba a nada, todavía no era licenciada en psicología. Mi primer carrera, lo primero que me metí a estudiar fue arquitectura. Sí. Así les compartí. Pero yo en séptimo semestre de arquitectura dejé la arquitectura. Ok. Sí, porque yo ya tenía Macarena, me la llevaba a clase, los compañeros me ayudaban a cuidarla, los maestros, algunos buenísimas gente le tomaban asistencia, pero era muchísimo desgaste y me di cuenta que yo no iba a ejercer la arquitectura y dije, se acabó. Y luego ya empieza toda esta maraña de mil cosas, y aparte con un matrimonio, la verdad, en ese momento complicado, porque tanto Javier como yo estábamos muy enojados. Claro. Él también enfermo, o sea, sí, él viviendo también una situación muy complicada de verse a los 21 años truncado, de ponerse a trabajar para sacar adelante una familia, con el nervio que esto conlleva. Entonces... Y una esposa que no está haciendo. Y una esposa, no, y aparte, déjenme les digo, y me acuso aquí, que yo también estaba muy enojada y por debajo del agua yo le tiraba y ayúdame más. Claro, de cierta manera era una petición legítima, pero él también estaba tronado, trabajando.
Entonces, sí, De estábamos... milagro sobrevivieron. No, de súper milagro. Sí. Entonces, bueno, ya, esto fue, por ejemplo, de los 19 hasta como los 26, más o menos. Cuando yo tuve el 26, tenía 26 años, nació Luciana, mi cuarta hija. Y luego, ya, justo ahí fue cuando yo ya regreso a la fe y ya me convenció de que Dios existe. Y bueno, ya me decido por la religión católica después de que estudio todas las religiones. ¿Pero las estudiaste así como de cuaderno en el internet o te metiste a un curso? No. ¿Se acuerdan que en ese tiempo se usaban todavía las enciclopedias? Ah, todavía. Sí. Nos remontamos al Sí, no había... Es importante que lo sepa el público, que no existía nada de inteligencia artificial. No, a lo duro y maduro, abrí el librito. Sí. Y yo tenía una enciclopedia así gigante. Ajá. Y justo había un tomo que era como el tomo de historia, donde hablaba de todas las religiones. Y luego este sacerdote que les digo, me prestó como, no me acuerdo si eran 3 o 4 libros, de tema de religiones. Hay un diccionario para buscar cada una de las, por ejemplo, el hinduismo es súper difícil, es súper complicado de entender, entonces cada uno de los términos. Sus castas, sus dioses. Sí, no. Entonces, pues sí, fue como un compendio de muchas cosas. Qué bueno que te gusta leer. Que me llevaron a estudiar. ChatGPT nos hubiera resumido todo. Sí, en 3 patadas me lo hubiera hecho muchísimo más fácil. Y la verdad es que llego a la conclusión, así teniendo todo el material, y digo, a ver, sí, todas te presentan cosas buenas. Ahorita mucha gente dice, no, es que todas las religiones son lo mismo. Hablan del amor, el prójimo, darnos, ser buenos, etc. Pero cuando las estudias a profundidad te das cuenta que no. Y la clave de esto fue cuando estudio a fondo el personaje de Jesucristo, el fundador. Okay. Sí. Porque cuando estudias cada uno de los fundadores de las diferentes religiones, pues te das cuenta que ellos jamás se pretendieron ser nada más que unos simples seres humanos. Algunos Dios les hablaba, a otros ellos se iluminaron. Ellos siempre se aceptaron mortales, ¿no? Moisés decía, a mí se me dio la ley. Buda, pues él transitó un camino, pero él dice, yo soy un humano que te digo qué camino transitar. Que a mí me fue dictado. Mahoma, bueno, a mí se me dictó el Corán. Perdón. Pero bueno, llega Jesús que dice, yo no te voy a enseñar un camino, yo soy el camino. Yo no te voy a enseñar una verdad, yo soy la verdad, ¿sí? Yo no te voy a enseñar una manera de vivir la vida, yo soy la vida. Entonces ahí es cuando dices... Hay una diferencia radical. Radical, y entonces te pones a investigar, y luego ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que, yo lo decía, hay mucha gente que dice, bueno, es que Jesús fue un profeta muy bueno, y es una gente muy buena, pero él no era Dios. Y yo lo decía mucho, y la verdad es que esta manera de pensar... o este pensamiento o idea, no sé cómo se diga, es muy contradictoria en sí, porque Jesús no era un buen profeta. No puedes decir que era un iluminado o un buen profeta, no, porque si él hubiera sido un buen profeta nada más, no se hubiera dicho a sí mismo Dios. O sea, si fuera buen profeta... Exactamente. O sea, hay un sacerdote que me encanta que dice, frente a Jesús tienes que tomar una decisión. O era un loco, que se dejó matar diciendo que él era Dios, o realmente era Dios. O sea, no hay de que era un buen profeta, era un buenito, no existe esa manera de verlo. Yo escuché eso que dices cuando justo les haces esa pregunta a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues un iluminado, un profeta, ¿no? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Claro. Y cuando Pedro le contesta, entonces cuando le contesta, tú eres el hijo de Dios vivo. La pregunta es, ¿qué implicación tiene que yo conteste eso? Exactamente. O sea, si yo digo, tú eres el hijo de Dios, no puedo quedarme, justo como dices, igual. O sea, mi vida tiene que ser diferente. Totalmente. ¿No? Y frente a esta pregunta, que qué padre que la sacas, Ana Pati, tú tienes que dar una respuesta. O sea, si realmente llevas hasta las últimas consecuencias, yo soy la loca que lleva hasta las últimas consecuencias. Me encanta. Pero eso me trae muchos problemas, Sí, porque luego hay frases que dice la gente normal,
que yo digo, eso que está diciendo no es así, porque si tú llegas a las últimas consecuencias, en cosas súper mundanas, eso que estás diciendo no se puede sostener, entonces me meto en problemas, pero si tú llegas hasta las últimas consecuencias, esa frase de decir, es que Jesús fue un buen profeta, entonces tú dices, pues si fue un profeta le tienes que creer lo que dice, y él se dijo a sí mismo Dios. Y luego hay gente que dice, no se dijo a sí mismo Dios, y es que aquí hay un error de interpretación de las Escrituras, porque sí es verdad que él nunca se plantó y dijo, yo soy Dios, pero si entendemos la manera de cómo le llamaban a Dios en ese tiempo, o porque es que en la mentalidad judía Dios era el innombrable, no se podía nombrar. Entonces, si tú dices que ellos veían a Dios el que perdonaba los pecados, ellos veían a Dios, o sea, todo como ellos veían a Dios, Jesús se dijo a sí mismo. Yo soy el que soy. Yo soy el que ¿Qué soy. significa eso? Yo perdono los pecados, a mí se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Luego todos estos diálogos preciosos que están en el Evangelio de Juan, de Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Cuando le pregunta Tomás, ¿cuándo nos vas a enseñar al Padre? Y le dice, Felipe, perdón, ¿cuándo nos vas a enseñar al Padre? Le contesta Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. O sea, dice miles, y yo tengo todo un desplegado así de argumentos para, Nunca me has enseñado eso. Nunca te lo he enseñado, te los voy a pasar. Sí. Argumentos de demostrar la existencia de Dios, argumentos de demostrar que Dios, más bien que Jesús existió como personaje histórico, ¿no? Primero. Después, cómo demostrar que Jesús sí era Dios, ¿por qué? ¿En dónde están todos los textos para demostrar, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema de la resurrección, que luego muchísima gente dice, pues es que no se puede demostrar porque, ok, sí, tal cual la resurrección no se puede demostrar, pero pasaron cosas que tuvo que haber resucitado para que se diera lo que se dio, y eso también está demostrado. Entonces, la verdad es, como decía, tú me vas a decir, Rebe, ¿quién lo decía? Es una frase que un santo decía, no me acuerdo ahorita cuál santo, a ver si ustedes se acuerdan. Hay un dicho que dice, para el que quiere creer tengo todas las pruebas, para el que no quiere creer no tengo ninguna. O sea, las pruebas están. O sea, si tú buscas la verdad abiertamente y dices, pues sí quiero encontrar algo y te abres, están. Pero si tú sigues diciendo no vas a encontrar nada. Porque sí es verdad que hay cosas que queremos demostrar desde el materialismo que no se pueden demostrar desde ahí, porque no es material, estamos hablando del espíritu. Entonces ahí sí desde nuestra materialidad tenemos que dar ese salto de fe y decir, pues sí. Pero no es como tú decías, la fe ilumina la razón. Es que es al revés, a veces pensamos que la razón es superior a la fe y es al revés. A mí una vez también un maestro me explicó la fe de una manera preciosa y decía, la fe es, tú llegas, imagínense que nosotros no nos conocemos, y entonces yo las veo en una reunión y digo, ay, mira, me parecen agradables estas personitas, voy a llegar a acercarme con ellas. Te acercas con ellas, las empiezas a conocer, te empiezas a hacer amigas, nos empezamos a hacer amigas, y entonces ya llevamos años, ¿no?, siendo amigas. Y en eso, no sé, Rebe, tú me abres tu corazón y me dices, te voy a platicar esto que está en mi corazón. Ahí yo tengo que dar un salto de fe. Porque yo no puedo demostrarme que lo que tú me estás diciendo sea verdad, porque tú me estás abriendo tu corazón. Pero yo confío en ti porque te conozco, porque ya tenemos toda una historia. No es que de la noche a la mañana llegaste y me dijiste, hola, soy Rebe y te quiero abrir mi corazón. Pues ahí sí tú dirías, pues qué loca, quién sabe. O quién sabe. Pero hay toda una historia en donde tú dices, yo sí confío en ti, ¿no? Está como la fe natural, que es la confianza, y la fe sobrenatural. Yo sí confío en ti y te creo lo que me estás diciendo porque te conozco, ¿no? Y entonces es en quién tengo mi confianza. Claro, yo voy a tener fe, hasta la fe humana, en personas que me han demostrado que puedo tener fe. Y ahí la fe ilumina la razón, es superior, es un salto de confianza, pero desde el amor. No es así como algo a creer ciegamente. No. O sea, por ejemplo, yo tengo fe humana en mi jardinero cuando me dice, señora, hay que fumigar. Yo no me voy, investigo como una loca para ver si tenemos que fumigar o no. Como eres, igual sí, pero... No hay tiempo ahora. Sí, pero yo no lo hago. Mi jardinero, que lleva 10 años trabajando conmigo, me ha dado prueba de que puedo confiar, que conoce las plantas y puedo confiar. Y le digo, don José, a fumigar las plantas. A ver, ¿y qué pasa? Por ejemplo, cuando tú creces en esta familia católica,
toda la vida has oído el diálogo y todo el aleccionamiento, es decir, que tienes que ser católico, hayas vivido. ¿Qué pasa con pierdo la fe? Estas heridas, bueno, Frankl habla de que el cuerpo y la mente enferman, pero el espíritu no, ¿sabes? Como el espíritu se mantiene intacto. Entonces, ¿cómo explicas que esa fe no solo se tenga que cuidar, sino que en cierto momento estas heridas la hayan opacado, si así se puede decir, a tal grado que la perdiste? Yo creo que, a ver, yo la verdad es que fui alumna de Rebe, ella es mi maestra. No, sí, somos alumnas también toda la vida. Y Rebe, cuando yo tomé con ella teología del cuerpo, de acuerdo que a mí me tocó de manera especial cuando ella explicaba que el cuerpo es necesarísimo porque es como que el vehículo que permite que el espíritu se despliegue y se manifieste. ¿Lo dije bien? Muy bien. Se saca un 10, señorita. Entonces, sí es verdad que pues el espíritu está, pero como el cuerpo es el vehículo, y bueno, la psique también, si tú tienes eso atrofiado, no se puede manifestar. Entonces, a ver, que yo admiro mucho a Rebe también, por ejemplo, por todo su trabajo que hace con el tema de las heridas, porque sí es verdad que si no sanamos ciertas heridas, es muchísimo más difícil que el espíritu pueda desplegar lo que hay ahí. Y sí, definitivamente yo sí tenía muchísimas heridas que tuve que ir, porque ya no les dije, pero a la par de que yo empiezo este camino de otra vez regresar a la fe, me metí a estudiar psicología. Okay. Ahí me metí a estudiar psicología. ¿Qué edad tenías? 28. Mis hijos estaban, o sea, los dejaba en el kinder y me iba a estudiar y era así. Ya cuando ya Luciana, mi chiquita, ya podía ir al kinder. Entonces, cuando yo entro a estudiar psicología, ahí empiezo a ver, se me empieza a abrir todo un mundo de decir, híjole, a ver, tengo esto, me ha pasado esto, he vivido esto, empiezo a ponerle nombre. La verdad es que yo estaba súper rota emocionalmente por muchísimas situaciones. Entonces, cuando yo empiezo a nombrar y a sanar un poco, porque ahí empiezo un proceso de terapia, pero no lo seguí porque me daba muchísimo, los ataques de pánico se me incrementaban. O sea, ¿nunca se fueron en este tiempo? No, nunca. Pausó la terapia, pero sí, en las clases y todo empiezo yo a acomodar ciertas cosas y empiezo a dar cierto orden. Por todo este rollo también de miles de heridas y de mil cosas, también yo tenía ciertos, a ver, ahorita todo el mundo le dice narcisista a todo el mundo, pero no es así, el narcisismo es una patología seria porque es una psicosis, o sea, un narcisista es un psicópata, no puede sentir empatía por la otra persona, pero todos tenemos ciertos rasgos de egoísmo, de individualismo, y yo era la más individualista del mundo, o sea, yo no podía ver más allá de mí. Era súper individualista, súper solo desde mi dolor, todo el tiempo estaba saliendo desde mi dolor. Y fue un proceso, digamos que mi proceso biológico, porque luego también enferma, psicológico y espiritual, fueron 3 historias distintas, pero al mismo tiempo una llevaba a la otra y viceversa. Cuando yo entiendo que, y tú también me lo enseñaste, que la persona está hecha para ser don, y que ser don significa mirar al otro desde el otro, no desde ti. Y empiezo como que a modificar todo eso en mi historia también de sanación. También se empiezan a dar muchísimas respuestas a nivel psíquico, porque también entiendo, por ejemplo, que pues en mi educación, cuando yo crecí también, los otros también estaban rotos. O sea, es que al final todos estamos rotos, ¿no? Las heridas se transmiten. Totalmente. Entonces, bueno, pues fue un proceso, la verdad, yo les puedo decir que llevo 3 años, tengo 51, de ya sentirme, o sea, como en una plenitud que de verdad yo nunca pensé que vi, o sea, que se pudiera sentir. O sea, yo ya caminado, bueno, muchas cosas que Dios me ha permitido,
Y después, por gracia de Dios, pues tuve un encuentro con Dios muy fuerte. Dios me regaló el tener un encuentro muy vivido con Él, una experiencia de su amor. Y ahí es impresionante. No sé si han visto la película de Pablo, Apóstol de Cristo. Sí. Ven que es preciosa. Y los diálogos de esa película son extraordinarios. Y hay un diálogo al final de la película, cuando ya van a decapitar a Pablo, que está Pablo está platicando con el jefe de la cárcel. Y le está diciendo, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si yo no me convierto? Le dice el jefe de la cárcel, ya han platicado de otras cosas. Y Pablo le dice, yo no estoy tratando de convencerte. Y entonces le dice, solo hay un momento, le dice, y no se trata de mí. Es Cristo el que se te planta y te tumba todos tus argumentos. Y en ese momento conocerás que eres completamente amado y completamente deseado por Dios. Entonces, ahí, digamos que sí, totalmente, tú te abres a Dios, vas sanando, te vas abriendo, pero al final es Dios el que se te planta y dices, no me queda de otra. O sea, ¿no? Bueno, ya, pero tú tienes que abrirte a la gracia. Ahora, perdona que te interrumpa, pero por algo también el catecismo dice que estamos buscando desesperadamente a Dios, pero finalmente es Dios el que primero nos está buscando. Pero no te encontró en el camino cuando no estabas lista, sino esperó. Totalmente. No es que llegó tarde, llegó justo a tiempo para encontrarte donde ya podías tú abrir los ojos y verlo. Híjole, Rebe, dijiste la clave de lo que son las Sagradas Escrituras. Es que esa es la clave. Sí. Yo cuando me meto en el mundo de las Sagradas Escrituras... ¿Qué fue? Después de la psicología. A ver, ubícanos. Es que a la par hacía de todo. También fui a la par de que yo estaba estudiando psicología, iba a curso 1, curso 2, curso 3, con un padre, con otro padre, con otro padre, y me la pasaba ahí como una loca estudiando. También no creo que por eso no tengo poco tiempo, porque estudio 400,000 cosas al tiempo. Pero sí, yo creo que fue un poquito después. Yo me gradué a los 33 años de psicología y yo creo que fue ahí cuando ya me meto de lleno a estudiar las Sagradas Escrituras. Antes había estudiado, pero ahí ya me metí de lleno. Y me fui primero al Antiguo Testamento. Lo ideal para leer las Sagradas Escrituras es primero el Nuevo, porque es ahí, bueno, más digerible. Mucho más digerible, la plenitud de la revelación, es Cristo el que está presente. Como dicen, el Antiguo Testamento se entiende a la luz. Exactamente, de siempre. Jesús. Pues yo no, yo por terca, loca, empecé por el Antiguo. Y me interpelaba muchísimo el ver a ese Dios castigador, a ese Dios que yo deseaba ver por qué. Vengativo, que se encoleriza, que se arrepiente, que endurece corazones, y yo decía, pero ¿por qué también en la palabra de Dios están, por ejemplo, todas las leyes, ¿no?, del pueblo judío? Ojo por ojo, diente por diente, las leyes contra los esclavos. Y yo decía, ¿por qué esclavos? ¿Por qué no les dicen no a los esclavos? ¿Por qué no? Y cuando te vas adentrando en ese mundo, te das cuenta que es que Dios es un Padre que es obviamente la sabiduría, entonces es el más pedagogo del mundo. Y Dios se va mostrando al pueblo judío igual, porque las Sagradas Escrituras es la historia mía también, de mi salvación, de cada uno de nosotros. Y Dios se va mostrando al pueblo según el pueblo lo puede entender. Entonces es una pedagogía perfecta en el Antiguo Testamento, como Dios, dice, a ver, ustedes, fíjense, hay un pasaje en las Escrituras en donde violan a la única hija mujer nombrada de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, que es Dina, y la violan, ¿no? Y entonces dos de los hermanos se enojan y van y matan toda la tribu. Y entonces, ¿cómo era la usanza de entonces? Porque ese tiempo, tú le hacías algo y ellos tenían derecho a matar a la tribu completa, a acabar con todos los rebaños. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que Dios les tiene que decir, a ver, alto. No, o sea, a ti te roban, tú robas. No matas a toda la tribu completa. Lo proporcional. Un poco más. Exactamente, entonces es un límite que les pone, pero que pueden entender, porque en ese momento, con esa manera de pensar, es que hay que meternos en la mentalidad de los hombres de esa época, y lo dice la Dei Verbum. Ahorita digo lo que es la Dei Verbum. Bueno, la Dei Verbum es una constitución dogmática que surge en el Concilio Vaticano II, que habla de la escritura. Un librito dentro del concilio. Exactamente. Entonces, y dice algo que me encanta, dice,
para interpretar las Sagradas Escrituras hay que atender cuidadosamente a las formas nativas de pensar, de narrar y de vivir de los hombres de aquella época. Porque si no, no podemos entender. Entonces, cuando tú entiendes que, claro, Dios en ese momento no les puede decir por la otra mejilla, ama a tu enemigo, ¿no? Estaban listos. O sea, y ni siquiera aparte, como todavía no había venido Cristo, la gracia no estaba, a ver, va paulatinamente, poquito a poquito, a ver, tú me puedes entender esto. Ok, hay esclavos, no puedo arrancarles a los esclavos ahorita. Pues bueno, por lo menos los vas a tratar bien, a los 7 años les das libertad, ¿no? Pone unas leyes para que los empiecen a tratar con dignidad. Y así con todo, dar libelo de repudio a la mujer, por ejemplo, ¿no? Que eso también, que luego los fariseos le dicen a Jesús, Moisés sí nos permite porque tú no nos estás permitiendo. Y lo que les contesta Jesús, pues sí, porque por la dureza del corazón de los hombres de esta época, pero en un principio no fue así, que es como empieza, bueno, es algo que toca Juan Pablo II, San Juan Pablo II, por la dureza del corazón, todavía están muy endurecidos, no pueden entender. Y entonces, de la misma manera, el mismo proceso va teniendo Dios en nuestra vida. Ahorita lo que dijiste que fue precioso, cuando yo ya estoy lista y puedo escuchar esa voz, puedo abrir el corazón, puedo entender esto, entonces ahí Dios se derrama. Pero fue actuando todo el tiempo. Sí, Él está todo el tiempo. A ver, es el Padre más amoroso a mí. Si llevas hasta las últimas consecuencias, la parábola del hijo pródigo, dices, es que es una locura. O sea, ver a un papá al que llegó el hijo, le pidió su herencia, se fue, la malgastó, lo abandonó, quién sabe qué. Y cuando regresa, o sea, yo así, esta imagen de ver al papá brincando de emoción y ver a su hijo a lo lejos, y lo que dice el texto, corrió, lo abrazó, lo llenó de besos, lo vistió y hizo una fiesta, ¿no? Entonces yo así me imagino a Dios en el cielo, ¿no? O sea, abrazándonos a todos, eres mi hijo, eres mi amado, es por quien di la vida, o sea, voy a dar todo y lo seguiré dando por ti. Ya nosotros estará decirle sí o no, ¿no? La verdad es que a mí donde ya fue, ahora sí que esa conversión de decir, Señor, doy mi vida por ti, no me importa que todo el mundo me tira loca porque, o sea, en el mundo actual sabemos que ser católico es todo un tema, ¿no? O sea, a mí se burlan de mí, me dicen que estoy una loca, que no es posible que siga esa iglesia tan criminal, es una fanática, pederasta, ratera, etcétera. Y pues claro que te duele porque te lo dice la gente que tú quieres, gente que te quiere, que te tira de que eres una, quién sé qué. Y yo le digo a Dios, Señor, no me importa. Tú eres lo más importante para mí y yo doy mi vida por ti porque estoy convencidísima y he tenido aparte mucha experiencia de ese amor, de que Dios es híjole, no hay ni palabras para explicar lo que es Dios. Pero este es el meollo del asunto, porque una cosa es saber en la Sagrada Escritura y con base de muchas otras fuentes quién es Dios, pero luego viene la parte más importante, ¿no? ¿Quién es ese Dios que se me ha revelado a mí? O ya he tenido yo ese momento de una experiencia viva de un Dios personal, que ya no es alguien allá a lo lejos que me imagino y que quizá me está cuidando, pero no estoy segura. Hay un abismo, y es lo que tenemos que pedir. No es para los iluminados, no es para las monjitas solamente, o a la consagrada, o el padre, sino cómo Dios quiere revelarse de esa manera a todos y cada uno de nosotros. Pero si no sabemos que es algo que también nosotros, de alguna manera podemos decir, tenemos derecho a... O sea, que Dios también se me puede manifestar a mí, casada, divorciada, soltera, rota, descosida, da igual, o descosido, ¿verdad? Pero poder decir, a Dios no solamente se le reza, a Dios se le puede experimentar, porque no está muerto, es un Dios de vivos, y se quiere encontrar conmigo. Tal cual. Fíjate, eso, ¿verdad? Que dijiste varias palabras que a mí me retumbaron cuando yo empecé a estudiar, como los diferentes fundadores y las diferentes religiones, el entender que el Dios cristiano era un Dios personal, que era una relación de tú a tú conmigo, que era un Dios vivo, de amor, que no era una energía etérea, un cosmos, un universo, sino que tenía inteligencia, es la inteligencia, que tenía voluntad, es el amor, y que libremente me había elegido
y quería tener un encuentro conmigo, yo me preguntaba mucho, bueno, si seríamos una energía abstracta, cuando al principio me incliné por las religiones orientales. Pensaba, bueno, si Brahman es como ese energía cósmica y toda la materia o toda la energía que está en el mundo, que lo único que desea es regresar a él, ¿no? ¿De dónde me nace a mí? Porque tengo esa capacidad de amar. ¿De dónde, o sea, de dónde me vino? De entregarme a otro. ¿Por qué me puedo entregar a pesar de mi vida misma? Porque no puede ser tampoco instinto de conservación, ¿no? Al revés, es antinatural. Exactamente, ¿no? es antinatural. O sea, ¿de dónde me viene? Entonces yo me preguntaba mucho eso, porque al principio sí me incliné por las religiones orientales, me daban así como que bonito. Atractivo. Ajá. Como hoy en día la nueva era. Exactamente. Entonces, yo decía, pero no, me quedaba un hueco, me quedaban huecos. Y entonces cuando me meto a estudiar a Cristo, digo, ya lo había estudiado obviamente, pero ya seriamente, y no que lo hubiera estudiado, toda mi vida me hablaron de él, pero ya de una manera académica, viendo todo, analizando, sistematizando, etcétera, digo, es que esto es lo que me da respuesta, al corazón. Este Dios que se encuentra conmigo, que me quiere abrazar, que me quiere consolar. Y luego viene la otra pregunta, pero entonces, ¿por qué permite tanto mal, si me quiere tanto y quiere, ¿no? Y luego entonces también entiendes, porque está revelado en las Sagradas Escrituras, cómo Dios crea todo bueno, perfecto, hermoso. O sea, los primeros 2 capítulos del Génesis no te los acabas en toda la vida de la locura que se revela en esos 2 capítulos. Lo que pasa es que la gente lo quiere leer como cuentitos y es que no se leen así. Hay que entender el género literario, es un lenguaje mítico simbólico, hay que entender que revelan las verdades más profundas del corazón humano. Esos 11 capitulitos del Génesis son los mitos en la antigüedad, revelaban verdades bien profundas. No es como ahora tú dices, es un mito, es como dijeras, es como una leyenda urbana. Pero en la antigüedad los mitos era un género literario súper simbólico y de los géneros literarios más profundos que los utilizaban para revelar verdades bien profundas. Y cuando entiendes el género literario, cómo lo está narrando el agiógrafo, lo que significa cada una de las imágenes, porque es un género literario, bueno, que es mítico simbólico, porque cada una de las palabras, de las imágenes que aparecen, son símbolos bien profundos, son imágenes. La palabra correcta es imágenes, ¿no? Entonces entiendes que el árbol es una imagen, el árbol del fruto es una imagen bien profunda, que el jardín es una imagen, que la serpiente es una imagen, que cada uno de los días de la creación, día 1, día 2, día 3, día 4, cada una revela algo. Exactamente. La manzana es una imagen. Y la manzana que me da risa porque la palabra manzana ni aparece en la Biblia, aparece la palabra fruto. Ajá. Entonces, o sea, la manzana de Adán, pues, ¿qué creen? Que la manzana no aparece, ¿no? Y entonces, todo, y entonces la empiezas a interpretar desde el género literario, de cómo fue escrito, la mentalidad de la época, y te vuela la cabeza. Yo el otro día estaba platicando con una persona que me decía, no, es que, no, hombre, esos cuentitos, que Adán y Eva, que Caín y Abel, y que el arca de Noé, y que en el arca que entraron los elefantes, las jirafas, o sea, me decía, ven a ver los cuentos, aparte, lo ilógico de los cuentos, sí, literal, es que crece en Santa Claus, haz de cuenta que crece en Santa Claus. Y yo me le quedé viendo y le decía, si tú supieras que en esos 11 historietas se revelan las verdades más profundas del corazón humano, o sea, ¿quién es el hombre? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Quién es ese Dios que lo creó? ¿Quién es Dios? ¿Cómo empieza el sufrimiento y el mal en el mundo? ¿Cómo Dios no creó el sufrimiento, el mal, la enfermedad, las injusticias? ¿Cómo Él no creó eso, sino que eso entra por la decisión de los ángeles, que también se revelan, que también tienen libertad, y de los seres humanos, y cómo se fue haciendo toda una historia de pecado a la que Dios, al contrario, lejos de Él crearla, Él se encargó de tomar eso. Es como decir, Dios, ya los hice libres, y la libertad es sagrada. Para Dios es sagrada la libertad del ser humano. Es el único límite que Él se puso a Él mismo, a su omnipotencia, la libertad del ser humano. O sea, ató de manos ante nuestra libertad. Y entonces Él dice, si son libres, y la libertad, perdón que hable así, pero me empiezo a emocionar, la libertad, fíjense, tiene la capacidad de darle ser a
la realidad. Hacer real, cuando yo elijo algo, hago real algo. Le doy vida para la eternidad. Entonces, si yo ya tomé una decisión y le di vida con mi libertad, eso se va a quedar para la eternidad. Dios no puede, porque Él se puso ese límite a Él. Con varita mágica llegar y tagarán, lo que ella decidió lo cambió. Y haz de cuenta que aquí no pasó nada. Entonces, no dice, no, sí, si ya lo elegiste, ya es. Eso es impresionante. Renuncias al mismo tiempo a todas las demás posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades. Las que Él hubiera querido para ti. Exactamente. Entonces, fíjense lo impresionante que es esto, que Dios dice, ok, ya está toda esta realidad de pecado, de ruptura, de desamor, de soberbia, de injusticias, de abusos. ¿Qué vamos a hacer si ya es esta realidad? Y Dios dice, lo voy a agarrar. Es que esto es una... Mira, cada que lo digo me pongo chinita. Y también nos dejas a nosotros con la piel chinita. Lo voy a agarrar, eso que ya es, porque ellos le dieron vida, y lo voy a convertir en la materia prima para que ellos puedan volver al amor. O sea, lo voy a convertir en algo bueno. O sea, yo tengo un sentido al dolor, hasta ganas de llorarme, perdón, soy muy chillona. Me da un sentido al dolor redentor de decir, a ver, no te preocupes, hijo mío, ya está el dolor, pero ¿qué crees? Yo me voy a encargar junto contigo, porque aparte Dios lo hace con nosotros todo el tiempo, de darle un sentido al dolor, de que no te sientas así como, bueno, pues ya me está doliendo y ahora ¿qué hacemos con eso? No, ¿qué crees? Es una buena noticia. Yo me voy a encargar de que el dolor sea una buena noticia. Me voy a encargar que de la muerte salga vida. Me voy a encargar que de la segunda historia sea mejor que la primera. Y entonces ves a un Cristo crucificado, ver la película de la Pasión desde esta perspectiva, o sea, ver cada paso de Cristo, cada latigazo, y decir, en eso, ahí está Jesús dándole la vuelta a todo el sufrimiento y diciéndole a María, ves, madre, yo hago nuevas todas las cosas, me estoy haciendo pecado, para que ellos puedan darle un sentido a todo el desastre que hicieron, que ellos hicieron aparte. Dices, no puede ser el amor, la locura de amor, y luego hay gente que dice, ay, pero es Dios, ¿por qué no lo hace así? Justo la Pasión nos revela eso. Es decirnos, cuando tú eliges algo, sí pasan cosas. Y eso se tiene que reparar. O tú dile a una mamá que le mataste a tu hijo, ay, no pasa nada, al cabo ahorita con varita mágica lo arreglamos. No, sí pasa. O sea, el mal cuando tú lo haces vida, sí pasa. Y eso se tiene que reparar, se tiene que redimir. Y entonces vemos a un Dios que te ama tanto, me ama tanto, los ama tanto, que dice, no te preocupes, yo lo voy a pagar por ti. Porque tú estás así. O sea, es la esperanza más grande para nuestras vidas, ¿no? Porque finalmente no nos puede quitar la libertad, que es el regalo más hermoso. Pero al final, cuando ya la regamos, por decirlo así, y no seguimos las reglas o elegimos en su contra, ¿cómo Él puede sacar algo tan bueno de algo que de natural dices, está tremendo? Dios saca bienes aún de los peores males. Es donde puedes decir, feliz culpa que nos dio a tal Redentor, y feliz la situación de mis heridas, que me hizo encontrar el beso de Dios en esa herida, y feliz la situación de mi cruz, donde me hizo encontrar a un cirineo que es Dios mismo, etc. O sea, es otra la historia cuando vives desde la fe. Totalmente. Como aquí también es un podcast donde nos queremos ir a las preguntas que probablemente nosotros como católicos o como gentes que tenemos duda o probablemente se han hecho, ¿no? Queremos poder contestar es, a ver, ok, esa es una situación en la que alguien más eligió el mal, ¿no? O sea, yo nací con una culpa que yo en lo personal no elegí, ¿no? O sea, si no te quieres creer el cuento de Adán y Eva, a ver, que sabemos que es, como dices, es todo simbólico, ¿cómo justificas ese? Bueno, yo de entrada no fui el que elegí el mal, ¿no? Fíjate, eso tiene una explicación también muy bonita. Nada más quiero aclarar algo por si no lo expliqué bien. No es que todo sea simbólico. La historia sí ocurrió, pero está narrada a través de ciertas imágenes. ¿Sí? Entonces hubo unos primeros
Y cuando estuvo los primeros hombres que vivían en inocencia originaria, como lo dice la teología del cuerpo, en esta unión perfecta con Dios, en esta experiencia de paraíso, el paraíso terrenal era la tierra, nada más era la experiencia de vivir unido a Dios. Y ellos deciden que no quieren eso, quieren en lugar de acoger el regalo que Dios les da, quieren crear ellos, quieren decir, no, yo no quiero esto, yo quiero ser Dios, yo quiero poner mis leyes, mis reglas, mi todo. Y ahí es donde entra toda la historia de mal. Pero fíjate qué bonito, esto que tú dices, Ana Pati, decimos, bueno, pero yo no fui de esos primeros, yo no, ¿porque tengo culpa, no? Lo que pasa es que esto es precioso porque cuando entendemos esto también entendemos la iglesia. Yo les digo a las personas que no creen en la iglesia, les digo, es que tú no has tenido experiencia de iglesia, por eso solo te fijas en las cosas terribles de la iglesia, pero cuando tienes experiencia de iglesia, dices, que ellos hagan bolas con Dios, yo sigo con mi iglesia. Todos los seres humanos somos una familia, o sea, todos, que al final eso es la iglesia. Y en los primeros, pues estaba implícita toda la raza humana porque, a ver, voy a poner un ejemplo. Imagínense que los primeros vivían en este estado de inocencia originaria, conciben a su primer bebé, bueno, lo que pasa es que se concibe el primer bebé después del pecado, pero ese útero, esos espermas, ese óvulo, ya está empecatado, ¿sí me explico? O sea, ya está tocado por el mal, ya está tocado por el pecado. Entonces, digamos que la naturaleza, aunque el alma Dios la crea perfecta, porque Dios no puede crear cosas malas, en el momento que llega a un óvulo y a un espermatozoide empecatado, pues ya, la naturaleza se toca, ¿no? Por el pecado. Entonces, bueno, dices, ya, la naturaleza viene tocada por el pecado porque es como decir, yo no le puedo heredar a mi hijo una herencia que ya me gasté, por ejemplo, ¿no? Ya no tengo la gracia, ya no se la puedo heredar. Entonces, es un pecado que es transmitido, no cometido. Entonces, ya está tocada la naturaleza. Pero luego viene un mosaico precioso que son 3 historias, en donde está la historia de Caín y Abel, la historia de Noé y la historia de Babel. Esas 3 historias es un mosaico que nos revelan la historia del pecado de toda la humanidad. Entonces decimos, ok, sí, ya viene la naturaleza tocada, pero luego no es nada más la naturaleza tocada de principio, es toda la historia de pecado de uno tras otro, tras otro, tras otro, incluidos los míos ahí, mis decisiones libres. Para hacer pecado hay que saber que lo que estoy haciendo está mal y decidir hacerlo. Es una decisión total, exactamente, querer hacerlo. Es una decisión totalmente libre. Entonces, no es nada más, o sea, el mal que se vive en el mundo es la historia del pecado de toda la humanidad, incluyendo los míos. ¿Sí me explico? Entonces, no hubiera, o sea, a más pecado, más enfermedad, más destrucción, más injusticia, más maldad. Una vez una persona me decía, ay, Paula, ¿ya qué más da que yo haga un pecado o no? O sea, ya hay tanto mal y otra persona a mí me gustó una vez, yo le pregunté eso y me dijo, no da lo mismo en un mar de dolor una gota de amor o una gota menos de dolor, o sea, no da lo mismo, porque si vamos sumando las gotas de amor, van contrarrestando y entre más gotas de amor, pues menos dolor, menos mal. Entonces, ahí estamos todos inmersos, porque todos hemos pecado. Y hay que, pues sí, desde mi responsabilidad, decir, pues sí, yo también, por ejemplo, cuando yo tuve una conversión muy fuerte, no hace mucho, hace unos, no sé, ¿qué serán? 6 años. O sea, ahí es la segunda parte, porque luego ya estabas muy convencida. Primero yo ya me decí Dios y ya dije sí, ya tuve un encuentro con Dios, el amor de Dios. Pero yo seguí siendo un poco igual, sí, con mis luchas y así. Pero hace 10 años yo me separé de mi esposo, 2 años. Y ese evento a mí me rompió. O sea, quien toma las clases conmigo me dice, Pablo, es que haz de cuenta que tu separación es como antes de Cristo y después de Cristo. Y yo es que sí, o sea, porque yo doy mucho el punto de referencia, ¿no? Sí. Pero porque lo que me pasó a mí en esos 2 años que yo estuve sola, a mí me dolió enormemente porque yo tenía una herida de abandono muy grande de chiquita. No porque mis papás me hayan abandonado, mis papás son muy buenos, pero a veces los papás no saben dar a lo mejor lo que tú necesitas. Son percepciones, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, cuando mi marido se va, yo me rompí, no me puse muy mal y yo dije, a ver ya, Señor, si de verdad me quiero comprometer contigo, te pido que me hagas ver todo lo que yo hice mal para que mi matrimonio no funcionara.
No tienen ni idea de lo que me mostró. No. Ay, no, ¿y por qué hay gente que le habla tan claro? No fue así como mágicamente. En un minuto de que tú lo No, pediste. es que yo lo digo, no fue Lo así. vas viviendo y vas poniendo las piezas de rompecabezas. Eso quiero aclarar. Porque Exacto, como si fuera mágico. Y no. Por ejemplo, lo platicamos en la mañana, o sea, este podcast ha sido fruto pues casi de 20 años de discernimiento, ¿sabes? Por lo menos de mi parte, o sea, no es como que, ay, le pedí y entonces en la noche, ¿no? O sea, es perseverancia y eso es algo que también es un misterio de Dios, porque hay milagros que hace, interviene, porque hay milagros en los que les va y le pide que hagan algo, porque hay milagros que no hace, porque, ¿no? O sea, porque hay caminos diferentes según lo que cada quien necesitamos. Y eso también lo revelan las escrituras, sí, los caminos de las Sagradas Escrituras, el pobre de Abraham, de la promesa que nació Isaac, pasaron 21 años, o sea, yo creo que necesitamos un segundo podcast. Aquí vamos a terminar para que estén todos ubicados. Claro. La segunda parte, ¿qué pasó con mi segunda? Exacto. Es que si yo no paro de hablar, perdón. No, pero ha sido interesantísimo, esto va fluyendo y sale porque está en tu corazón, ¿no? Y la boca habla de lo que el corazón está lleno. Pero pues definitivamente vamos digiriendo de a poquito y como ya nos toca cerrar este capítulo, quisiera siempre invitarles a los que nos están escuchando por ahí en casa o en el coche, donde estés, en tu cocina. Todo esto que uno escucha no nada más es Paola hablando, sino también el Señor que a través de nosotros, como canales de su voz, su experiencia, lo que quiere decirnos, también toca nuestro corazón. A mí me encanta siempre cuando acabo alguna charla que doy, algún taller que doy, siempre interpelo a la audiencia y les digo, dije 1000 cosas. Disculpen, yo como tú, cuando me emociono digo 1000 cosas. Disculpen. Pero no nos vamos a quedar con las 1000 cosas, obviamente, y es hermoso poder pausar antes de terminar y nada más preguntarnos, ¿cuál fue el paso de Dios para mí en este episodio de podcast, ¿no? ¿Qué me quiso decir Dios a mí? Y que te quedes con una palabra, con una frase, con un sentimiento o con una invitación y poder entonces lograr que lo que escuchamos no nada más escuche y no nos toque, ¿no? Como una piedra que se moja dentro del río, pero no es penetrada por el agua. Nosotros queremos ser esponjas y creo que eso también de a poquito se va dando. Aunque habría mucho más que decir, yo creo que vamos a pausar y me gustaría que nosotras pudiéramos empezar con ustedes y ver de lo que hemos hablado, que se queda en nuestro corazón, ¿no? Y yo quiero ser la última. Bueno, yo como revelo decirles que sí, yo no paro de hablar, tengo un fuego por dentro de mí que me lo sembró Dios y que no se apaga, pero sí, cada uno, algo que te haya tocado el corazón, será Dios hablando, y bueno, yo me quedo yo me empiezo a emocionar muchísimo porque vuelvo a revivir, y eso me va a salir feliz de aquí porque lo volví a sentir, la locura del amor que tiene Dios por mí y por todos. El hablar de esto es como volver a encender esa experiencia de ese amor loco y que soy profundamente amada, sostenida, contenida y deseada por todo un Dios que me está esperando para abrazarme, y eso me da toda la esperanza del mundo. Qué belleza, así es. ¿Tú, Pati? Pues yo me quedo un poquito... me encanta escuchar, siempre vemos al atleta exitoso, siempre vemos al empresario y dices, ay, wow, es que qué carrera tan exitosa, ¿no? Al actor, al X. Y escuchar todo esto que tuvo que suceder para que estuviera ahí, ¿no? Y traducido a la vida espiritual que es tan poco valorada en este mundo, ¿no? O sea, a lo mejor podemos entender un poco más el esfuerzo de un atleta, el esfuerzo de un empresario, porque hay como recompensas materiales y éxitos que se miden en este mundo, ¿no? Pero esta carrera espiritual, este crecimiento, esta lucha interna, decir necesito más, quiero más, Señor, ¿dónde estás? Y estas
noches oscuras de decir, no te veo, no te siento, pero persevero porque confío y se los digo desde el corazón, muchas veces ese confío no existe, ¿no? Como dices. Y es decir, pues no sé bien en qué confío, ¿no? O sea, y existen muchas veces en las que ni nosotras estamos convencidas. No es que, ay, se pararon a hacer un podcast y ya la hicieron y viven siempre seguras y, ¿no? O sea, yo, por lo menos en mi caso, escuchar estos testimonios me dan esperanza de decir, acabo de ir a una conversión, por ejemplo, de una musulmana que decía, me llamaba a entrar a una iglesia y es lo peor que podía hacer yo. O sea, yo era muy practicante. Decía, pero yo sentía una paz que dice, I kept showing up. Solamente, Sí, y se volvía a ir, ¿no? Y entonces hay veces que literal así me paro y digo, I'm just showing up. No puedo hacer más, ¿no? Y ese es como con lo que yo me quedo. A veces solo lo mejor que podemos dar es, aquí estoy, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para mí se queda como un eco en mi corazón esta frase de Juan Pablo II que dice, el amor vence siempre. Y uno escucha tu historia, Paula, y de verdad dices, wow, o sea, podría haber sido una novela de una pesadilla con un final horrible. Y sin embargo, vas viendo que a pesar de lo negra que pueda ser cada una de nuestras historias en algunos momentos de nuestra vida, eso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor, que obviamente es Dios. Ese Dios que es amor, ¿verdad? Escribe derecho en renglones torcidos. Lo he hecho en mi historia, en la tuya, en la de Patti, y lo puedo hacer en cada una de sus vidas. Así que yo terminaría con eso, pero también recordándoles que no hemos terminado. Necesitamos continuar el chisme. Si ustedes quieren saber qué sucedió, quédense con nosotros para el siguiente episodio. Así es. Muchas gracias, oigan. Gracias a todos por escuchar.